Quiero llamar su atención al libro de Primera de Crónicas, el capítulo 13. Y realmente son muchos versículos bíblicos que te voy a compartir. Sin embargo, mi sugerencia es que anotes ahí los pasajes bíblicos y que los veas en tu casa, porque sí son porciones bastante largas que voy a estar compartiendo. Y en esta ocasión quiero hablar acerca de la bendición de Dios y lo que se requiere para recibir la bendición de Dios. Y voy a estar basándome sobre Primera de Crónicas, el capítulo 13. Realmente nada más voy a leer del 11 al 14 y vamos a estar leyendo acerca de un hombre llamado Obed Edom. Tal vez has escuchado de Obed Edom. Y déjame darte un poquito de trasfondo antes de leer estos versículos. Nos damos cuenta que el arca del pacto, lo cual significaba la misma presencia de Dios para el pueblo de Israel, estaba ausente de Jerusalén. Por una serie de sucesos, algo había pasado que no estaba con el pueblo de Dios, el arca del pacto de Dios. Y entonces David propuso en su corazón hacer regresar el arca de donde estaba a la ciudad de Jerusalén. Armó todo un equipo y fue por el arca. Montaron el arca sobre un carro nuevo, estirado por unos bueyes. Ya conoces la historia. En el camino se tropezaron los bueyes. Un hombre llamado Usa extendió la mano para sostener el arca y ahí mismo cayó muerto. David se desanimó bastante, y aquí es donde leemos en el versículo 11, Primera de Crónicas 13, versículo 11, para que veamos la reacción de David. Dice así: David tuvo pesar porque Jehová había castigado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de llevar a mi casa el arca de Dios? 13. Y no trasladó David el arca a su casa, a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom el geteo. 14. El arca de Dios estuvo 3 meses en la casa de la familia de Obed Edom, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo cuanto tenía. Ahora, creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado un mensaje, una enseñanza sobre esta porción de la Biblia. Hemos escuchado acerca de la importancia de tener la presencia de Dios en tu casa para recibir la bendición de Dios, y eso es tan cierto. El arca del pacto representaba la misma presencia de Dios para el pueblo de Israel. Y gracias a Dios que vemos el ejemplo de este gran hombre, Obed Edom, quien abrió la puerta y recibió la presencia de Dios en su hogar. Yo me pongo a imaginar cómo sería esa conversación entre David y Obed Edom. Que llegara David a la puerta y tocara allí: Obed Edom, mi rey, ¿cómo está? Bienvenido a esta su casa. Oiga, Obed Edom, tengo un favor que pedirte. Dígame usted, rey. Quiero dejar el arca del pacto aquí contigo. El arca, bueno, David, no, está bien, pero dígame por qué. Es que veníamos por ahí y luego uno se extendió la mano y se murió. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, es que, bueno, son detalles, no te preocupes, son detallitos, pero él recibió el arca en su casa. Y nos damos cuenta que durante 3 meses que estuvo el arca allí en su casa, Dios bendijo la casa de Obed Edom. Ahora, lo que yo quisiera explorar con ustedes: sabemos que recibir la presencia de Dios en nuestra casa resulta en bendición de Dios, pero yo quisiera explorar qué tipo de bendición experimentó Obed Edom mientras que el arca estaba allí en su casa. La Biblia no nos dice, pero yo voy a proponer algo. Yo creo que la bendición estaba relacionada a los 3 artículos que estaban dentro del arca del pacto. Es decir, que los 3 artículos que estaban dentro del arca del pacto representaban un aspecto de la bendición que se manifestó en la casa de Obed Edom. ¿Recuerdan cuáles son los 3 artículos que estaban en el arca del pacto? Las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón, un frasco de maná. Yo creo que esos 3 artículos representan un aspecto, cada uno representa un aspecto de la bendición que se manifestó en la casa de Obed Edom. Y entonces lo que vamos a ver aquí serán principios que podemos aplicar a nuestras vidas como creyentes, como discípulos de Jesús, pero también veremos algunos principios que se aplican al liderazgo, porque todos aquí son líderes.
lo primero que quiero tratar, el primer artículo, son las tablas de los 10 mandamientos. Yo creo que este artículo representa este aspecto de la bendición: relaciones reconciliadas y restauradas. La bendición de relaciones restauradas y reconciliadas. Ahora, sabemos en Éxodo 32, capítulo 32 hasta el capítulo 34. 32 al 34 lo puedes leer en tu casa. Ahí se narra todo este evento de cuando Dios le entregó a Moisés las tablas de los 10 mandamientos. Ya conoces la historia. Moisés estaba en la cima del monte Sinaí, donde Dios le entregó los 10 mandamientos. ¿Qué estaba pasando al pie de la montaña mientras que Moisés recibía los 10 mandamientos? ¿Se acuerdan? Exacto. El pueblo pudo convencer a Aarón a forjar un becerro de oro y lo comenzaron a adorar, a tal grado que dijeron: he aquí Israel, los dioses que lo sacaron de Egipto. Descendió Moisés al pie de la montaña y vio lo que estaba pasando. ¿Y cómo reaccionó Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Dice la Biblia que arrojó las tablas de los 10 mandamientos y los quebró. Simbólicamente, lo que Moisés estaba expresando en ese momento es lo siguiente: el pacto entre Israel y Dios está roto. Ustedes quebraron el pacto entre Israel y Dios. ¿Por qué? Porque cuando adoran a otro Dios, cuando entraron en un pacto con otro Dios, en ese momento se rompió el pacto con Dios. Dios no va a tener competencia. Dios no va a permitir que su pueblo tenga un pacto con un ídolo y a la vez tener un pacto con él. Entonces nos damos cuenta en ese momento que cuando Moisés arrojó las tablas de los 10 mandamientos, estaba diciendo: aquí se rompió, está roto el pacto entre Israel y Dios. Sin embargo, Dios es un Dios de misericordia, de perdón, de segundas oportunidades. Leemos en Éxodo 34 versículo 1 que Jehová dijo a Moisés: prepara 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ahora, eso indica que en el arca del pacto, ¿cuáles tablas estaban dentro del arca del pacto? La segunda copia. La segunda copia. Hay algunas tradiciones judías de los escritos del Talmud, del Mishnah, que dicen que estaban la segunda copia de los 10 mandamientos, pero que también se habían incluido pedacitos de la primera copia. Qué interesante, ¿no? Es tradición judía, eso no está en la Biblia, es una tradición judía nada más. Ahora, fíjate lo que esto representa: que Dios no tenía la culpa que el pacto estaba roto entre él y su pueblo. Era culpa del pueblo. Sin embargo, Dios tomó la iniciativa para restaurar el pacto con el pueblo de Israel y le dio otra copia de los 10 mandamientos, y esas 2 tablas nuevas eran las que estaban dentro del arca del pacto. Y siendo que el arca del pacto representaba el pacto de Dios con Israel, Dios estaba dando un mandato eterno, una declaración eterna: yo soy un Dios que perdona. Aun cuando es culpa de mi pueblo, aun cuando mi pueblo tiene la culpa, yo perdono y restauro y reconcilio al pueblo conmigo mismo. Es lo que estaba diciendo Dios. Ahora, esto es importante: Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Lo vemos en todos los escritos de los profetas, que vez tras vez tras vez Dios mandaba mensaje a través de los profetas: Isaías, Jeremías, Oseas, Joel, Amós, todos los profetas, dándole una y otra oportunidad al pueblo. Y aun cuando el pueblo caía, Dios una vez más ofrecía, extendía reconciliación y restauración. Y aquí lo vemos de nuevo. En el arca del pacto estaba la segunda copia de los 10 mandamientos, dejándole saber al pueblo esa es acción de gracia, que Dios permitió que se restaurara el pacto que nosotros mismos rompimos. Ahora, esto es importante. ¿De qué hablan los 10 mandamientos? Realmente los 10 mandamientos como encapsulan la ley. Los primeros 4 mandamientos hablan de cómo mantener una relación vertical,
¿Cómo mantener una relación fortalecida y sólida con Dios? Los primeros 4 mandamientos dicen: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa relación vertical, ¿te das cuenta? No te harás imagen. Eso es para respetar y honrar tu relación con Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del sábado para santificarlo. Esos 4 mandamientos son para mantener buena relación vertical entre el humano, la persona y Dios. Pero los últimos 6 mandamientos, ¿de qué hablan? Relación horizontal. ¿Cómo mantener buena relación horizontalmente? Dicen los 6 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, no matarás. Si quieres buena relación con alguien, no la mates, es obvio, ¿no? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. ¿Te das cuenta cómo es relación horizontal? Cuando a Jesús le preguntaron ¿cuál es el primer mandamiento?, que dijo el Señor Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Y entonces, sin que le preguntaran, él dijo: y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta? Está hablando verticalmente: amarás al Señor tu Dios. Horizontalmente: amarás también a tu prójimo. Y el aspecto de la bendición que representan los 10 mandamientos es esto. Yo creo que en la casa de Obed-edom se comenzó a ver una familia fortalecida, porque estaba la presencia de Dios allí y estaban los 10 mandamientos. Representaban este aspecto de la bendición que aprendió Obed-edom a fortalecer primeramente su relación con Dios. Yo creo que los miembros de la familia del hogar de Obed-edom también, como que de repente despertó dentro de ellos un deseo, hambre, anhelo de buscar más fervientemente a Dios. Esa es una bendición. Esa es una bendición, que tu esposo, tu esposa, tus hijos comiencen a tener un deseo en su corazón ardiente, que yo quiero más de Dios. Yo quiero establecer y fortalecer esa relación vertical. Qué bendición estaba en la vida de Obed-edom, en su casa. Pero también esa relación horizontal. Yo creo que en su casa comenzaron a aprender a perdonarse más fácilmente. ¿Ves? Porque entre más te acercas a Dios, te das cuenta de todos los pecados que Dios te ha perdonado. Y entonces, cuando alguien en tu casa llega a ofenderte, debes reconocer: lo que esta persona me hizo a mí ni le llega a los tobillos a lo que yo le hice a Dios. Sin embargo, Él me ha perdonado. ¿Cómo no yo perdonar a alguien que me ha ofendido? Y eso sucede en la casa. Que mi esposa dijo que mis hijos me faltaron el respeto, que ni el perro me respeta en la casa. Pero tú aprendes a perdonar. Cuando la presencia de Dios está fuerte y palpable en tu hogar, aprendes a fortalecer esas relaciones horizontales. Y sabes que eso no se limita a tu casa, o sea, tu hogar, sino que en la casa donde vienes a servir y a adorar. Porque sabes que, bueno, allá en los Estados Unidos, yo sé que aquí no, gracias a Dios por aquello, pero sabes que allí de vez en cuando los hermanos se molestan los unos con los otros. Yo sé que aquí no, usted es bendecido, son bendecidos, pastores, que aquí nunca se molesta nadie con nadie, pero allá de vez en cuando se están riendo. ¿Se me está escapando algo? ¿No? Excelente, muy bien. Pero sabes que este no es un problema nuevo. Si lees los escritos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo siempre abogando entre 2 personas, averiguando, y dile a ella que no le esté diciendo esta a ella, y tranquiliza la situación, y dile a este. O sea, conflicto es parte de la vida de un creyente. Conflicto será parte de la vida de cualquier iglesia. Pero cuando la presencia de Dios descansa en una casa, entonces los creyentes y los líderes aprenden a resolver esos conflictos para seguir avanzando el reino de Dios. Porque lo que es importante no es que yo tengo la razón o tú tienes la razón. ¿Qué es lo que dice Dios y cómo podemos seguir avanzando el reino de Dios? Tú puedes, en tu caso, aún aquí en la iglesia, tú puedes ganar el argumento, pero si uno gana, alguien tiene que perder. Si alguien ganó, alguien también perdió. Y sabes que cuando hablamos así de equipo, de servidores, de ministros, o incluso en tu casa, digamos en el matrimonio, si hay un argumento entre el matrimonio,
y uno ganó, ambos perdieron. Son un solo equipo, una sola carne. No puede pasar que yo gané. No es cierto, ambos perdieron. Y en la casa de Dios, aquí entre los líderes, tal vez, yo no sé, hayan pleitos. Yo no, el pastor no me dio una lista de todos los pleitos y hable de esto y dígales eso. No, nada, absolutamente nada. Pero yo, conociendo cómo están las cosas allá y lo que dice la Biblia, me imagino que de vez en cuando han surgido problemas en esta iglesia. Roces entre personas, que él dijo, que ella fue, que él fue, bla, 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 bla. Y de repente ni se pueden ver ni en pintura. Y eso estorba la bendición de Dios en la casa. Y sabes, la unidad, esa fortaleza horizontal tiene que comenzar con los líderes. Tiene que comenzar con el equipo pastoral y con los líderes. Si aquí no hay armonía y unidad, nunca esperen que en la congregación general haya unidad. No va a suceder jamás. Aquí se establece la cultura. Aquí se establece la dirección de la iglesia. Y si aquí hay contiendas y pleitos, entonces ¿qué van a esperar? O sea, los van a ver los demás y van a decir, es que así se hacen las cosas en esta iglesia. Si están peleados entre los líderes, a darles, saquen los guantes de box. Así se hace en esta iglesia. Todo comienza aquí con cada uno de ustedes. No importa si sea aquí en la central, sean las filiales. Nosotros, ¿verdad? Ustedes como equipo de liderazgo forman la cultura de esta iglesia. Y que haya armonía. Que la bendición que experimentó Obed-Edom, de esa relación vertical fuerte y fortalecida, también esté aquí. Y también esa relación fortalecida horizontalmente tiene que comenzar aquí entre estos líderes. Si no, no esperen nada de la gente de la congregación. No esperen nada de la gente de su círculo de amistad o de sus redes. No va a suceder. Comienza aquí. ¿Cómo se manifestó la bendición en la casa de Obed-Edom? Relaciones fortalecidas y restauradas, tanto verticalmente como horizontalmente. Aspecto número 2, la vara de Aarón. Y de nuevo el pastor no me dijo, no me pidió que hablara. No, él me dijo, mira, aquí vas a hablar, aquí. Esto tú habla lo que Dios pone en tu corazón. No se molesten con él después, ¿sí? Invítenlo a un café. La vara de Aarón. Esta segunda expresión o este segundo aspecto de la bendición representa una comprensión correcta de la autoridad. Una comprensión correcta de la autoridad. Resulta que habían algunos allí cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto por 40 años, algunos que no les parecía bien que solamente Moisés y Aarón eran los escogidos. Les molestaba, murmuraban. Creo que se apellidaban Escobedo, esos por ahí, esos los que murmuraban. Y entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera algo. Dijo, saquen varas todos los jefes de las tribus y escriban sus nombres allí. Números 17. Sobre la vara de Leví escribirás el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia paterna tendrá una vara. Versículo 4, 17:4. Las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Florecerá la vara del hombre que yo escoja, y así haré cesar delante de mí las quejas que murmuran los hijos de Israel contra vosotros. Versículo 7. Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que al día siguiente fue Moisés al tabernáculo del testimonio y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Dios ya nada más estaba luciendo ahí, estaba exagerando, ¿verdad? Pero esto representa una comprensión correcta de la autoridad, que aquí Dios estaba declarando sin duda, sin cuestión, que Él había puesto a Moisés y a Aarón como encargados del pueblo. Él les había otorgado la autoridad. Ellos tenían la última palabra. Y fíjate que eso sigue en pie. Que en esta iglesia y en cada iglesia hay un orden de autoridad que se tiene que respetar.
Y como líderes nosotros, yo me incluyo como líder, nosotros tenemos que someternos a la autoridad. La autoridad es un asunto serio delante de los ojos de Dios. En otra porción, en Números, algunos que andaban ahí de rebeldes, que no respetaban la autoridad, ¿saben qué les pasó? La tierra se abrió y los tragó. Dios toma en serio este asunto de la autoridad, y sobre cada uno de nosotros Dios ha puesto una autoridad. No hay ninguna persona en este lugar que no tenga una autoridad encima de ella. Sus pastores, incluso, tal vez aquí en esta casa tengan la última palabra, pero ustedes saben que sus pastores tienen autoridad sobre ellos, que les dicen hagan y tienen que hacer, vayan y tienen que ir. Todos tenemos una autoridad y nuestra responsabilidad es respetar la autoridad. Ahora, parte de respetar la autoridad, y aquí se manifiesta el carácter de uno. Respetando la autoridad, nada más un aspecto de respetar la autoridad es cómo aceptas la corrección. ¿Cuál es tu reacción cuando tu autoridad trata de corregirte? ¿Cuál es tu reacción? ¿Aceptas la corrección? ¿O dices, me voy a otra iglesia? ¿Te imaginas que hay personas que hacen eso? Que se molestaron porque una autoridad quiso decirles algo para su beneficio, para corregirlos, y mejor se van. Mira, déjame decirte lo que va a pasar. Digamos que somos más o menos de la misma edad, tenemos 25 años tú y yo aproximadamente, ¿sí? Y digamos que cometes un error y tu autoridad se acerca a ti y te dice, oye, ¿sabes qué? Déjame corregirte, y no le das permiso de corregirte. Déjame decirte lo que va a pasar. Cometiste el error a los 25, no aprendiste porque no permitiste que te corrigieran. A los 28 vas a cometer el mismo error, el mismito error. Y si en ese entonces no permites que te corrijan, ¿sabes qué? A los 35, el mismo error. El mismo error. Y luego, si no permites que te corrijan a los 35, ya cuando seas anciano, 45 años de edad. Mire, es que para los jóvenes 45 es anciano, pastor. Para los jóvenes, el 45 es anciano para los jóvenes, ¿sí? Sí, eso es anciano. Hay algunos aquí que están diciendo, ¿cuándo voy a llegar a los 45? Ya voy a andar con bastón. Así piensan algunos. Bueno, vas a llegar a una edad más avanzada, y porque no permitiste que te corrigieran en todo ese lapso de tiempo, ¿sabes qué? Reflexionarás sobre tu vida y lo que vas a ver es fracaso, 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 fracaso. Pero el otro lado de la moneda es que a los 25 alguien se acerca a ti, tu líder, tu autoridad, y te dice, tengo que corregirte en algo, dímelo por favor, yo lo acepto. ¿Sabes lo que pasa? Aceptas la corrección, haces los cambios necesarios. ¿Sabes lo que sucede? Has tomado un paso de crecimiento. Y a los 28 años no vas a cometer el mismo error, vas a cometer otros. Pero ya estableciste el patrón y te van a corregir, y sabes que a los 28 dices, acepto esa corrección. ¿Sabes qué sucedió? Tomaste otro paso de crecimiento, de madurez, de avanzar. Te capacitaste porque permitiste que tu autoridad te corrigiera. Te corrigieron y de nuevo llegaste a los 40, ancianito, a los 45. Pero porque permitiste que alguien te corrigiera, vas a reflexionar sobre tu vida y vas a ver crecimiento. Avancé, maduré. Ahora tengo más responsabilidad en mi vida porque permití que alguien me corrigiera. Es tan importante someternos a la autoridad, y no solamente de palabras o de labios, porque vendrá el momento en la vida de cada líder que te van a apartar. Vayamos a un cafecito. Peligro cuando te digan eso, ¿eh? Si te invitan a un café, ya sabes. Pero acéptalo. Ahora, también para los que están ejercitando la autoridad, date cuenta de esto, la importancia de la autoridad. No solamente recibir por los que están encima de uno, sino que si eres líder, tú estás sobre otros. Hay personas que están bajo tu autoridad. Y lo comentaba el pastor, pero date cuenta, uno que es líder ejercita la autoridad siempre para el beneficio de aquellos que están bajo su autoridad. Siempre tiene que ser de esa manera.
Y tú y yo hemos visto, lo vemos en nuestro país de los Estados Unidos, que entre uno va más y más ascendiendo en una empresa o aún en el gobierno, piensan que pueden aprovecharse de los que están abajo de ellos. Y tal vez esa sea la norma del mundo, pero Jesucristo dijo, no, el que va a ser primero, ¿qué tiene que ser? El último. El que quiere ser mayor tiene que servir a todos los demás. Y entre más autoridad se te ha otorgado a ti, más tienes que trabajar para el beneficio de aquellos que están debajo de tu autoridad. Nunca aprovecharte de los que están bajo tu autoridad, sino que todo lo que haces en tu liderazgo es siempre pensando cómo beneficia a los que están bajo de mí. Hay un concepto muy equivocado en las empresas, en el gobierno, en las iglesias incluso, que entre más yo voy ascendiendo en la escalera de liderazgo, más derechos yo tengo. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Sabes que entre más vas ascendiendo, son menos tus derechos y son más tus deberes. Son más tus deberes. Miren, yo les voy a decir, yo soy pastor de mi iglesia. Se supone que yo estoy en la cima de la escalera de liderazgo en nuestra iglesia. Y algunos pensarán, pues tiene todos los derechos el pastor en esa iglesia. Pero ¿saben qué? Yo no tengo el derecho de decir, hoy domingo no voy. Perdí ese derecho. Ya no tengo ese derecho de decir, ay, se me quedaron pegadas las cobijas. Qué rica almohadita, mejor me quedo aquí el domingo. Perdí el derecho. Ahora, cualquier persona que nada más venga de vez en cuando el domingo tiene, entre comillas, tiene el derecho de decir, hoy no voy. ¿Y quién le va a decir algo? Pero mientras vas ascendiendo más en tu liderazgo, pierdes derechos y ahora tienes más deberes. ¿Sabes qué? Ahora, como líder en Iglesia Casa de Mi Gloria, perdiste el derecho de enojarte con tus hijos o tu esposa en público. Eso es práctico, eso es vida real. Perdiste ese derecho porque de repente alguien te va a ver ahí en el supermercado, que les estás gritando, regañando así. Allá en México le decimos los lepes. ¿Aquí les dicen lepes a los niños? Cipote. Cipote. Chavalo. Allá les dicen lepes porque se cansaron de decir le pego, entonces le abreviaron a lepes. No, en serio, lepes, así, lepes, este lepe, le pego, lepe. Serio. Lo que pasa entonces es que te ven regañando a tus hijos, tratando mal a tu esposa en el supermercado, y tú no sabes si esa persona al día siguiente viene a esta iglesia buscando a Jesucristo y te ve ahí dando la sonrisa, bienvenidos, bendiciones. Y dicen, ese se me hace parecido, conocido, es el que le estaba gritando Perdiste el derecho. Perdiste el derecho de portarte como te dé la gana. Ahora eres representante de esta iglesia y del reino de Dios. Perdiste el derecho. Esa es la autoridad. Esa es la autoridad. Y eso se manifiesta en tu casa también. Yo sé que son nuestros hijos y se supone que nosotros tenemos la autoridad, pero aún en nuestras casas como padres ejercitamos nuestra autoridad de manera que sea de beneficio para nuestros hijos, no para aprovecharnos de ellos, para que sea de beneficio nuestra autoridad, nuestras decisiones que tomamos, que sea de bendición y de beneficio para nuestros hijos. Yo creo que en la casa de Obed-Edom, cuando estaba allí la presencia de Dios, el arca, se comenzó a desarrollar una comprensión correcta de lo que es la autoridad, ser corregido, recibir la corrección y a la vez ejercitar autoridad de manera que sea de beneficio para aquellos que están bajo mi autoridad. El tercer aspecto de la bendición de Obed-Edom, el frasco de maná. Y este artículo representa el aspecto de la bendición de la provisión de Dios. Yo creo que tú conoces la historia, Éxodo 16, esta porción sí la voy a leer. Éxodo 16, comenzando en el versículo 14, abarcando hasta el 20. Éxodo 16, 14 al 20. El pueblo de Israel está en el desierto, hambrientos. Dios había enviado codornices y fíjate lo que sucedió en el versículo 14. Cuando el rocío cesó de descender, apareció sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto?
porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Aquí están los requisitos. Recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme al número de personas en su familia. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. 17. Los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Luego les dijo Moisés, aquí está la clave, 19: ninguno deje nada de ello para mañana. Pero ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron algo para el otro día. Pero algunas versiones dicen, me encanta como dice, se agusanó, crió gusanos y apestaba, y se enojó con ellos Moisés. Aquí vemos en el pueblo de Israel falta de fe en la provisión de Dios. Dios había provisto milagrosamente, y dense cuenta que en el capítulo 16 acababan de experimentar cuando Dios partió las aguas del Mar Rojo. Milagrosamente acababan de salir de Egipto, donde Dios manifestó su poder con las 10 plagas, y ahora cuando están en el desierto están dudando si Dios va a proveer por ellos. Y aún Dios provee milagrosamente maná, y les dice: estos son los requisitos, estas son las reglas, nada más lo suficiente para cada persona, para un día nada más, y que no se les quede nada. Pero algunos por ahí también se apidaban, ¿no? Escobedo, yo creo que ahí almacenaron un poquitito, y yo creo que su pensamiento era este: pues Dios proveó para hoy, pero mañana, quién sabe. Por si las dudas, yo voy a apartar un poquito más. Y en sí, ¿sabes lo que estaban diciendo? Yo sé mejor que Dios. Yo soy mejor proveedor por mi familia que Dios. Y aunque Dios ha dicho, yo voy a hacer. Aunque Dios dijo A, yo voy a hacer B, porque yo sé lo que es mejor para mi familia. Y fíjate lo que sucedió: se agusanó, se criaron gusanos. Mira, déjame decirte, cuando nosotros seguimos las reglas y lo que Dios ha establecido, Dios hace todo a la medida perfecta. Ni mucho de más, ni muy poco, ni muy tarde, ni muy temprano, a la medida perfecta. Pero cuando nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, las cosas se van a pudrir, se van a llenar de gusanos y va a apestar, y todo el pueblo va a saber: apesta aquí. Alguien no está siguiendo lo que Dios nos ha ordenado. Y sabes, especialmente con respecto a las provisiones financieras, Dios ha dicho claramente lo que Él espera de nosotros. Él espera el diezmo entero, el 10%, no el 9.9. Hay algunas personas que piensan que porque doy el 2% estoy cumpliendo con el deber de diezmar, y no es así. Hablando de derechos y deberes, al hacerte líder perdiste el derecho de no diezmar. Ahora como líder tienes el deber de diezmar, perdiste el derecho. Y si no lo estás haciendo, estás diciendo, como dijeron los de Israel: sí, Dios dijo así, pero es que yo sé mejor que Dios. Dios dijo A, pero yo voy a hacer B. Y ¿sabes qué? Con razón tus finanzas están como están, porque no estás confiando en lo que Dios ha ordenado en su palabra. Yo lo digo, y le pedí permiso a su pastor decir esto: no debe haber ni un solo líder en esta casa que no esté diezmando. ¿Cómo vas a dirigir a otros si tú no estás obedeciendo a Dios? No es posible. No se puede hacer. ¿Cómo le vas a hablar una palabra de fe y de aliento a alguien que está sufriendo en su economía si tú mismo no le has creído a Dios que Él suplirá todo por ti? Un líder, ustedes, nosotros que somos líderes, date cuenta de esto: hemos perdido derecho y medio, y ahora tenemos deberes. Y si queremos ver la manifestación de la bendición de Dios en esta casa, en tu familia, en tu casa, hay que obedecer lo que Dios ha ordenado. Ahora,
Voy a terminar con esto. Cuando Obed-edom permitió que entrara el arca a su casa, se manifestó la bendición. Y yo digo que yo propongo que fue en estos 3 aspectos, ¿sí? Los 10 mandamientos, restauradas las relaciones. La vara de Aarón, una comprensión correcta de la autoridad. El frasco de maná, provisión, que Obed-edom comenzó a ver, Dios está proveyendo por nosotros. Pero fíjate bien, todo comenzó cuando Obed-edom abrió la puerta y permitió que entrara la presencia de Dios a su casa. Ahora, las casas de aquel entonces no eran muy grandes, eran pequeñas. Y entonces quiere decir que cada centímetro en esa casita era útil para algo. Pero ahora Obed-edom tenía una caja de aproximadamente 1 metro así y medio metro así, y tenía que encontrar espacio en su casa para colocar el arca. ¿Y sabe lo que yo creo que sucedió en ese entonces? Que Obed-edom tuvo que comenzar a evaluar y analizar: ¿qué tengo que sacar de mi casa para hacer espacio para la presencia de Dios en mi casa? Y habían ciertas cosas que él dijo: esto ocupa espacio donde debe ir la presencia de Dios, lo voy a botar, lo echo para afuera. Esto de aquí, aunque es un tesoro para mí, para mi familia, ocupa el espacio donde debe estar la presencia de Dios, para afuera. Él tuvo que hacer espacio para la presencia de Dios. Tuvo que remover de su casa cosas que estaban impidiendo o ocupando espacio donde iba a ir la presencia de Dios. ¿Y sabes qué? Ahorita mismo, en ciertos hogares, en ciertas casas, hay cosas que son incompatibles con la presencia de Dios en tu casa. Son incompatibles. Y algunos han decidido, y así les puedo hablar porque son líderes. Algunos han decidido: yo prefiero más este tesoro que la presencia de Dios. No me deshago de esto. Pero es que mira, la presencia de Dios puede entrar a tu hogar. No, es que este es un tesoro. No me quiero deshacer de esto. No puedo, no quiero. Adiós, presencia de Dios. Hay ciertas cosas en casas que son ofensivas a la presencia de Dios. ¿Qué estás viendo en la televisión? ¿Qué estás escuchando por la radio? ¿Qué estás viendo por internet? ¿Qué estás haciendo en las redes sociales? Date cuenta y asegúrate que todo eso no sea incompatible con la presencia de Dios, que no ofenda la presencia de Dios. Y si es así, bótalo, échalo para afuera. Porque vale mucho más tener la presencia de Dios en tu casa que cualquier otra cosa, y verás la bendición de Dios en tu hogar y en tu familia. Y tal vez en la iglesia misma, hablando a los líderes, tal vez hay ciertas cosas que actualmente son incompatibles con la presencia de Dios. Que la presencia se manifieste plenamente en esta casa. Tal vez aquí entre los líderes hay cosas que son incompatibles con la presencia de Dios. Ofensas, falta de respeto, incertidumbre. Esa persona no sé si será o no será. Hay ciertas cosas y ¿saben qué? Es muy posible que son incompatibles con la presencia de Dios, y que eso está estorbando, está impidiendo que se desate la presencia y el poder de Dios como nunca antes. Todo comienza aquí con los que están en este lugar en este momento. Hay que deshacernos de cosas que sean ofensivas a la presencia de Dios, incompatibles con la presencia de Dios, y permitir: Señor, yo me deshago de todo eso. Si hay alguien que tengo que perdonar, lo perdono, Señor, porque anhelo más tu presencia que guardar este rencor. Anhelo más tu presencia que estar en lo cierto yo, ganar este argumento. No, eso no es importante. Lo que yo deseo es tu presencia en este lugar. Hay que deshacernos de cosas incompatibles con la presencia de Dios y permitir que entonces Dios y su presencia comiencen a fluir, y que se diga de casa de mi gloria: y Dios bendijo casa de mi gloria. Todo el mundo puesto de pie.